Entonces, vamos a seguir con la siguiente clase, ¿no? La clase pasada vimos un poco lo que era Machine Learning, ¿no? La idea era, tienes un conjunto de datos, eso vale la pena repasarlo un poco más a detalle. Lo habíamos visto así, ¿no? O sea, tienes un conjunto de datos. Estos datos, vale la pena pensar que fueron generados por algún proceso natural. ¿Y por qué digo esto? Porque eso es lo que hace que funcione el aprendizaje de máquinas. No son datos aleatorios que yo me inventé. Eso puede ser cualquier cosa. Vamos a pensar que son de la forma parece X, donde entonces esta Y la puedo pensar como que depende de X, ¿no? Y hay una función tal que yo le doy X y me regresa Y. Y el propósito del aprendizaje de máquina es encontrar una función F que aproxime lo más posible a F. Y hay muchas medidas de medir qué tanto aproxima. Ahora, ¿cómo yo entreno a la computadora? Pues yo lo único que tengo es un subconjunto, un sampleo de esos datos, un subconjunto finito. ¿Sale? Eso lo llamamos también conjunto de entrenamiento. Y con ese conjunto de entrenamiento es que yo entreno a mi algoritmo para hacer este, este cálculo, ¿no? Entonces, y luego dijimos que había bueno, hay que determinar cuáles son las funciones, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos así, limitamos las Fs que podemos usar para aproximar, ¿no? Entonces, si nos limitamos, por ejemplo, solo al problema de aproximar con una línea, de hacer una regresión lineal, pues todas las funciones serían de la forma y igual a mx más b, suponiendo que en este caso x y y son números reales, ¿no? Entonces, ese problema es el típico de que a mí me dan puntos, ¿no? Y yo encuentro la línea que mejor aproxima esos puntos. ¿Ok? Bueno, y después vimos lo que es una red neuronal. Y una red neuronal lo que hace es, tiene una entrada. Ahorita podemos pensar que la X está en un Rn, ¿no? X1 hasta Xn. Y luego hay ciertas neuronas. Y lo único que hacen de momento estas neuronas es calcular una función lineal. Entonces, esto lo que calcula es, toma todas las entradas, las multiplica por un peso y cada XY, ¿ok? Es tal cual, una suma ponderada de esas entradas, ¿ok? Y luego le suma un cierto sesgo que le llamamos bias, ¿ok? Esa es una función lineal de la entrada, o mejor dicho, afín, ¿no? Una vez que hace eso, la salida la hace pasar por lo que se llama una función de activación. Esta función de activación mete no linealidades, pues. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta puede ser, hay varios casos, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, la sigmoide, que más o menos se ve así, bueno, la despegué. Puede ser ReLU, lo que hace es que todo lo que es abajo de cero lo corta a cero, pues. O sea, ReLU es así. Entonces es el máximo entre 0 y el valor z. ¿Ok? Y si se dan cuenta, esto es equivalente a que si la neurona me escupe un valor negativo, no le hace caso. ¿Ok? Y bueno, y la clase pasada vimos que las redes neuronales ReLU que usan esta función, lo que calculan son funciones lineales a pedazos. Entonces ahorita nos concentramos nada más en el caso de RNR, es decir, donde la entrada
es un número X y la salida es un número Y, lo que hacen estas estas redes neuronales, es que calculan una función lineal a pedazos. ¿Ok? Bueno, entonces, permítanme. Bueno, me sigo. Entonces, como les decía, este es ReLU. Ahí está. Ajá. Es lo que ya les dije, ¿no? Entonces, la salida final, bueno, la salida de cada capa es una función lineal de este tipo. Todas estas se agregan para la salida, para J, ¿no? Y lo que hace es que toma las salidas anteriores, las multiplica por un peso y les agrega aquí un sesgo. Esta HI es porque esto es de la neurona previa, ¿sale? Pero ya pasada por la función de activación. Se le pone una HI porque es oculta, es una hidden layer. Todas las que están en medio entre la entrada y la salida son capas ocultas, ¿ok? Bueno, entonces habíamos visto qué pasaba con las Reno, ¿sale? Entonces, si la entrada es si la función es de RNR, ¿no? Entonces, si la, si la función es de RNR, entonces nos da una función lineal a pedazos. El número de capas ocultas se llama la capacidad, perdón, el número de neuronas se llama la capacidad de la red. ¿Ok? No les iba a decir. Bueno, ya dejo esto por la paz. Entonces, una red neuronal poco profunda, con suficiente capacidad, puede aproximar cualquier función real en un dominio compacto. ¿Ok? Lo que vimos la clase pasada es que las redes neuronales de una sola capa son aproximadores universales. ¿Ok? Y la razón de esto es que pues, tú puedes aproximar cualquier función continua, ¿no? Pues con una poligonal. O sea, por ejemplo, esta función con 5 regiones yo la puedo aproximar, ¿no? Con esta poligonal, si pongo 10 regiones con esta poligonal y si pongo 20 regiones con esa poligonal. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver qué pasa cuando no tengo una, sino varias capas. Entonces, en este caso, tengo hago cada una de estas neuronas calcula la función de activación de la entrada previa, ¿no? WI, una cierta HI, ¿no? Más B, y se lo pasa a una siguiente capa, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ahora no voy a tener una sola capa, sino las neuronas van a estar divididas en capas. Se llaman feed forward cuando las capas el nivel I solo mandan su información a capas posteriores. En la práctica pudiera ser que no lo haga directamente la capa que sigue, sino que te saltes una, eso no es tan común. Normalmente solo lo haces con la inmediatamente la que sigue. Otras que se usan, pero lo más común es no hacerlo, pero sí tienen su uso, es que puede ser que la información vaya de regreso. Ajá. Entonces, que detectan algo y esto vuelve a entrar como entrar a la red neuronal anterior. Vale. ¿Todo bien? Bien. Ah, ok. Y entonces, pues solo vamos a enfocar ahorita en el caso donde tengo todas las capas mandan su información a la inmediatamente posterior. ¿Ok? Y la profundidad lo denoto con L, ¿no? Y ese va a ser la profundidad de la red. La anchura va a ser el tamaño máximo de la capa. ¿Ok? Eso me va a dar una idea de la complejidad de la red.
Redes con más de una capa oculta se llaman profunda. Entonces, formalmente hablando, ¿no? Si yo tengo dos capas ocultas, eso es una red profunda. Pero en la práctica se usan decenas o más de 100 capas en una sola red. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora, en cada capa, vamos a suponer que se usa normalmente se usa la misma función de activación. No lo hemos visto, pero hay varias funciones de activaciones y algunas son buenas para algún propósito y otras son buenas para otro propósito. ¿Ok? Entonces, bueno, al momento vamos a suponer que cada capa tiene la misma función de activación. Para ir metiendo un poco de notación, si se fijan, es bueno, como les decía, la entrada, voy a suponer que es un vector en Rn, y la salida de la red va a ser un vector en Rm, ¿vale? Pues aquí tengo x1, x2 hasta xn. Luego, aquí tengo las neuronas, ¿no? Voy a tener L1 neuronas, esto lo voy a denotar como N1 neuronas, ¿no? Luego voy a tener N2 neuronas. Todas las neuronas de esta capa mandan su salida a todas las neuronas de la siguiente capa. Esta es una gráfica bipartita completa, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a hacerlo bien. Ajá, vamos a ver qué pasa con la neurona I, ¿no? Perdón, vamos a ver qué pasa con la, la capa I. Vamos a ver qué pasa con la caésima neurona, ¿no? Esta caésima neurona recibe todas estas entradas de la capa previa. Ajá. Es decir, recibe N y menos 1 entradas. Cada una de estas ya pasó por su función de activación. ¿Ok? Entonces, a la J-ésima la voy a denotar como HJ de I menos 1. Es la J-ésima, la salida de la J-ésima neurona en la capa I menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a calcular esta neurona? Pues esta neurona va a decir, pues yo tomo la suma, ¿no? Desde J igual a 1 hasta N y menos 1, es decir, barro por todas estas, ajá, tomo un peso que lo denoto como WKJ porque es la caésima, ¿cómo se llama? Es el peso bueno, es el vector de peso de la caésima neurona, ¿no? Y que ahora va recorriendo sobre esta J para cada uno de las entradas de la capa anterior. ¿Ok? Por HJ, la salida de la J-ésima neurona de la capa anterior. ¿Sale? Y a todo eso le voy a sumar un cierto sesgo, que es el sesgo de la caésima neurona, ajá, en la capa I. Y todo eso lo voy a pasar por la función de activación. ¿Vale? Pero esto lo puedo hacer de manera más fácil. Lo puedo hacer de manera, bueno, lo puedo denotar de manera más fácil porque yo puedo definir la matriz W y como la matriz de NI por NI menos 1, es decir, donde aquí tengo por cada, aquí tengo NI entradas, aquí tengo N menos 1 entradas, y cada renglón pues va a corresponder a cada neurona, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que estoy calculando? Bueno, de la misma manera puedo usar un vector columna para sacar la entrada para denotar la entrada de la capa anterior. Entonces, esto simplemente se vuelve una multiplicación de matrices, la matriz de esta matriz de pesos por este vector columna de salidas. ¿Ok? Y le sumo el vector BI. ¿Ok? Cuando oyen hablar de las matrices de pesos en LLMs y demás, se refieren a estas matrices. ¿Vale? Y eso es también porque, bueno, en medida porque hay tanto interés en multiplicar matrices en computación. De hecho, las GPUs están en gran medida optimizadas para hacer multiplicaciones de matrices y de matrices muy, muy grandes. ¿Ok? Porque en la práctica se usan muchísimas neuronas. ¿Ok? Bueno, y además el hecho es que las matrices se pueden multiplicar en paralelo de manera eficiente. Entonces, eso es lo que se gana, tanto al momento de correr la red neuronal como al momento de entrenarla. Es el hecho de estas multiplicaciones de matrices. Bueno, pero ya pensando en términos algorítmicos, ok, entonces lo que va a importar va a ser el número de entradas de estas matrices y de los vectores. Ok. Bueno, entonces ahora con la analogía anterior, donde yo decía, ok, voy a fijarme cuando hacía regresión lineal solamente en las líneas. Lo único que tengo que encontrar es la pendiente y la ordenada al origen, ¿no? Y la que mejor aproxime. Entonces, si ahora yo uso una red neuronal, la arquitectura es el tamaño, el número de capas, cuántas neuronas en cada capa, qué funciones de activación voy a usar. Eso se decide normalmente de antemano. O sea, ustedes dicen, voy a usar tantas neuronas, tantas capas, tales funciones de activación, y eso ya no cambia. Lo único que cambia entonces son los pesos de estas matrices y de estos vectores. Estos son los que se le pone a la computadora a aproximar lo mejor posible los datos de entrada. Entonces, normalmente se inicializan de manera aleatoria y se ponen a trabajar contra los valores de entrada para tratar de aproximarlo lo mejor posible. Y esto es lo que hace las redes neuronales. Acá esa es la parte del entrenamiento. ¿Ok? Entonces, el costo computacional, pues va de entrenar una red, pues va en función de estos números, de cuántos de estos números tenga, ¿no? Pero puede ser, aunque siempre los conectamos todos contra todos, algunos de estos pesos yo puedo decir, estos pesos los voy a hacer cero, los voy a fijar a cero o los fijo a algún otro valor. Eso sería como, fijarlo a cero sería como desconectar la neurona, ¿no? Si yo los fijo a cero, pues entonces esos no los tengo que entrenar. También pudiera pasar que yo decida a priori que dos de estos pesos van a ser el mismo. Entonces el costo o el tamaño de la red se va a referir al número de pesos distintos, distintos de cero y distintos entre sí. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver ahorita redes neuronales profundas, ReLU, donde todas las funciones de activación van a ser ReLU. Fíjense, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Algo que les había dicho la clase pasada es que si ustedes tenían de neuronas, ¿no? Iban a generar, escribo aquí. En una ReLU de una capa con de neuronas, se produce una función lineal a pedazos de D más un pedazos. Es decir, si tengo 4 neuronas, pues voy a tener una poligonal de a lo más 5 segmentos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una red neuronal de 2 capas.
Y vamos a suponer una red neuronal de juguete muy sencilla, donde yo voy simplemente a componer dos relus de una capa. ¿Ok? Entonces tengo una relu de una capa y con tres neuronas en su capa oculta. Eso me da una salida Y, por lo tanto me da una poligonal de una, dos, en este caso, bueno, lo dije mal, es de pedazos, pues, de tres pedazos, ¿ok? De tres segmentos de red. Y la salida se la hago pasar a otra relu también de tres neuronas y esa pues va, si solo te fijas como entrada, pues eso genera una función lineal a pedazos de tres segmentos, ¿ok? Y la vamos a componer. Es decir, la X la hago variar de menos 1 a 1, la hago pasar por la primera red y la salida se la paso a la segunda red y ya me fijo la salida de la última red. Si ustedes se fijan qué está pasando aquí, pues entonces vamos a ir viendo, ¿no? O sea, conforme yo me muevo de menos 1 a 1, voy primero aumentando de la salida de la red de menos 1 a 1, ¿no? Entonces voy recorriendo el dominio de esta primero en este sentido. ¿Sí lo ven? Entonces voy a obtener una copia de esto, un poco encogida, que es este primer pedazo de aquí. ¿Sí lo ven? Luego, ya que llegué hasta el 1, voy de vuelta hacia abajo para el menos 1. Entonces sería como tener una copia reflejada de esta, porque ahora voy en esta dirección, que es este segundo pedazo de aquí. ¿Sale? Y ahora voy a tener, ahora ya que llegué aquí, voy de nuevo hacia arriba. Y entonces voy de aquí para, y obtengo una copia de esto, pero aplastado aquí. Si ustedes hacen la cuenta, pues entonces, ¿cuántos segmentos tengo? Al final tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sale? Si yo las hubiera puesto en toda una capa, en toda la misma capa, hubiera sacado solo como mucho 6. Entonces gano segmentos de recta. Entonces, al menos así de manera intuitiva, dices, ok, o sea, yo puedo hacer funciones con más segmentos de recta si compongo las capas. ¿Ok? Hay un detallito aquí que es importante, sí, pero al menos en este ejemplo de composición, pues yo lo estoy haciendo tomando copias, ¿vale? Porque, pues, o sea, tiene que haber una especie de similitud en la salida. ¿Ah? Pero podemos construir ejemplos donde una red profunda podemos demostrar que aproxima mejor una función que una red poco profunda. Ahorita vamos a hacer eso más preciso. Ahí tengo una duda ahí. Ajá. O sea, entonces esto como cuando las salidas lo das de entrada es como composición de funciones. Así es. Entonces, estas recurrentes, bueno, vimos que se lo puede mandar de cualquier nivel a cualquier nivel, ¿no? Pero Ajá. lo menos como que del final al inicio sería como calcular solo f de f de f de... Bueno, como... Sí, aunque ahí tienen cuidado con los siguientes pasos. Por ejemplo, donde según yo se usa, era cuando tienes datos que dependen del tiempo. Y que, por ejemplo, quieres que tome eso que te lo van a dar al final, pero en un principio. Sí, creo que el lenguaje ya se ocupa. Ajá, ajá. Por ejemplo, vas a ir al parque con el perro. Entonces, la palabra perro y parque es importante, esa relación, porque no es lo mismo vas a ir al parque con los niños. Entonces, te gustaría volver a meter esa información al principio y volver a hacer la corrida con la información de que ya tienes el perro, pero eso solo te lo dan al final. Entonces, es lo que he visto que se usa, pero muy por encima. No te sé dar los detalles. Sí, ahorita es un poco raro en el sentido de que son
a mí me deja una sensación extraña, porque son ejemplos matemáticos de juguete. Y es un poco frustrante porque como matemático dices, bueno, pues no use redes neuronales y simplemente pon puntos y calcula una línea, o sea, ¿no? Entonces son como resultados teóricos que muestran los alcances en ejemplos de juguetes de las redes neuronales profundas versus las no profundas, pero que en la práctica no tienen mayor trascendencia. ¿Sí me explico? Y hay como poco interés en eso porque no se usan tanto en estos contextos. O sea, si tú quieres aproximar una función, pues interpolas, aunque sea de varias dimensiones, pues eso lo puedes hacer. La relevancia de las redes neuronales es que generalizan a contextos donde ya no son tan fácilmente formalizables de un sentido, punto de vista matemático, como reconocimiento de imágenes y cosas por el estilo. Pues ahorita es como mucho lo que estamos viendo es lo que se ha hecho, como, lo que se llama como teoría de la aproximación. Tengo una función, tengo una red neuronal, ¿la puedo aproximar? Sí. Ah, bueno, ¿qué tan rápido la puedo aproximar? ¿No? ¿Qué pasa si cambio el número de los parámetros? ¿Qué pasa si uso más capas? ¿Qué pasa si engordo la red? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahorita va a ser tanto las demostraciones, no son muy complicadas. Entonces, una ReLU con L capas ocultas, con entrada y salida en los reales de momento, ¿no? Nada más. El número de piezas afines, el número de piezas que esa función lineal a trozos va a tener, pues va a ser a lo más la anchura de la red a la L. Ajá. Les recuerdo que la anchura era el tamaño de la capa más grande. Entonces, como cada vez que compones, y eso cuadra con lo que les dije hace rato, ¿no? Cada vez que compones, tú vas a tener por cada capa una función lineal de ese tamaño, de ese número de trozos. Pero si tú lo compones con lo que ya llevabas, entonces tú puedes recorrer ese número, el dominio, ese número de veces, y entonces tienes una multiplicación. Ajá. Entonces, crece el número de pedazos exponencialmente en la profundidad de la red. ¿Ok? Se puede alcanzar, por ejemplo, vas a considerar esta función, se llama la función serrucho. Entonces, va de 0 a 1 medio, de 0 a 2 medios es 2x, o sea, va hacia arriba, y de 1 medio a 1 va hacia abajo. ¿Ok? Es esta, pues, es de aquí a acá, de 0 a 1, en 1 medio, la función serrucho sube y luego baja. No hay nada complicado ahí. Esto se puede hacer con una ReLU de una capa y dos neuronas, porque simplemente la función de activación de 2x menos la función de activación de 4x menos 2. Porque fíjense, cuando esto vale de 0, ¿no? Entre 0 y 1 medio, pues entonces solo está activa esta neurona. Ajá. Porque en este valor esto va a ser negativo. Entonces esta me la hace 0. Cuando paso de 1 medio, están activas ambas. Pero entonces lo que yo tengo es que este es realmente 2 menos. Ajá, aquí esto. Este es el que sobrevive, es ¿cómo se llama? Es que aquí lo debía haber puesto, según yo es menos 2. Bueno, creo que aquí está. ¿Sí está bien? No, sí está bien, sí está bien. Porque esto va a quedar 4x menos 2 menos 4x más 2, ¿no? Pero cuando le sumo 2x me queda menos 2x más 2. Entonces me da justo eso. Te lo puedo generar con un arreglo. Sale esta funcióncita. Pero ahora, ¿qué pasa si yo compongo estas funciones? Entonces, H2 va a ser H1 compuesto con H1, H3, H1 compuesto con H1 compuesto con H1. En general, Hn va a ser Hn menos 1 compuesto con H1. Es decir, Hn es H1 compuesto n veces. ¿No? Y como en el ejemplo que les presenté al principio de la clase, pues voy en el dominio de 0 a 1 y luego bajo. Entonces, lo que termina pasando es que tienes 2 a la n picos.
¿vale? Y entonces se puede fácilmente ver que puedo yo componer redes neuronales, o sea que puedo lograrlo con una ReLU de n capas, ¿no? Y ¿dónde se los pongo? Lo puse acá. Esta lo puedo hacer con una ReLU de este estilo. ¿Okay? Cada uno de estos pedazos va haciendo esta composición y bueno, esta me adelanté. Pero bueno, pero el chiste es, no, perdón, me adelanté. El chiste es que esto lo puedo hacer simplemente componiendo relus, pues. ¿Ok? Bueno, hasta ahí es como eh, perfecto, pues puedo hacer una relu que tenga 2 a la n pedazos, ¿no? Y eso pues para qué me sirve. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de nuevo de un concreto donde me ayuda a aproximar mejor una función. Ajá. Entonces, consideren esta función. Sn es igual a x menos la hj, esta función de serrucho, a la x, la suma de toda desde j igual a 1 hasta x, dividido entre 2 a la 2 a la j. Eso se ve como muy complicado, pero pues no lo es. Fíjense, si lo piensan un rato, tal vez debió haber puesto una figura, pero no la hago ahorita. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este término es el que causa un poco de ruido, ¿no? Entonces, a la mitad tendría la primera H1, ¿no? Este es H1, ¿ok? ¿Cuál es H2? Bueno, H2 es esta, ¿vale? ¿Cuál es H3? H2. H3 se ve así. ¿Ok? Un poco lío, pero lo alcanzan a ver, son estas las funciones, ¿no? De H1. Cuando yo las sumo, en estos intervalos, pues va a ser la suma de funciones lineales. Esto va a ser un pedazo lineal. Cuando aquí esta ya cambia de dirección, entonces cambia la función lineal. Porque ya no estoy sumando los mismos pedazos del segmento. Entonces, el número de pedazos que va a tener va a ser 2 a la n. Porque me estoy fijando en la suma. De momento nada más la suma de las HIs. ¿Ok? Bueno, HI de X. Y luego, si se fijan, esto es la suma de la pendiente va creciendo. El chiste es que hacen las cuentas y resulta que esto es cuadrático. O sea, justo en estos puntos de quiebre, estos puntos de quiebre que los llamo ZJ, van a ser iguales a, ahí lo tengo, a J entre 2 a la N. ¿No? Ahí es donde la función, la suma de estas funciones tiene estos puntos de quiebre aquí. Ajá. Ya que la escalan con este parámetro, resulta que si ustedes evalúan S de n, ya restando x menos esto, les va a dar que es ZJ al cuadrado. O sea, es justo este punto de quiebre al cuadrado. Entonces resulta que Sn es el interpolante lineal de x al cuadrado en 0, 1. O sea, si ustedes se fijan en x al cuadrado,
lo que está haciendo esta SN es que partes esto en 2 a la n pedazos y aquí lo estás uniendo con segmentos de línea. ¿Ok? Es lo único que está haciendo SN. Pero ¿por qué es relevante este ejemplo? Porque este ejemplo lo puedo realizar con una ReLU de profundidad n, de n capas, ajá, cada de anchura 3, y el tamaño de la red va a ser 7n. ¿Ok? Es este ejemplo que les tenía aquí. Esta es la que calcula H1. Como ya hemos visto, nada más es cosa de poner las funciones de activación, era 2x menos 4x. Entonces, H1, pues ya se lo pasas como entrada para calcular H2 y H3 y demás. ¿Sale? Y esta S1 es la salida previa. Entonces, S1 va a ser X menos la suma de los H1, bueno, con el factor y en la siguiente salida va a ser X menos y vas a agregar la salida del H2. Ajá. En cada paso, este pedazo va sumando de aquí, el último término de estos. Y de aquí la vas arrastrando a lo largo de todo. Entonces, bueno, ¿por qué es relevante esto? Porque si hacen las cuentas, la mayor diferencia que tú vas a tener entre el valor que estás estimando con esta interpolación y el valor de x al cuadrado va a ser como mucho 1 entre 2 a la n. O sea, lo aproximas exponencialmente rápido, pues. ¿Ok? Pero ya habíamos dicho que una red de profundidad L, para L constante, tenía el número de pedazos que generaba era la anchura a la L. ¿Ok? Para poner un ejemplo concreto, supongamos que tenemos una red de una capa de n neuronas, pues voy a tener n pedazos. Entonces la distancia entre lo que yo calculo y el valor real ya no va a ser 1 entre 2 a la n, va a ser como 1 entre n. Ajá. Y así, o sea, si tengo un número constante, si quieres 100 capas, va a ser polinomial en el número de capas, va a ser como 1 entre, por ejemplo, si yo tengo 100 capas, va a ser como 1 entre n a la 100, pero es mucho menos este factor exponencial. ¿Sí está claro? O sea, para L constante, tenemos una aproximación a x cuadrado de ¿qué le pondré? Sería como de teta de 1 a la n a la L. ¿Ok? Para L constante. Si dejo que la L crezca, se me vuelve 1 entre 2 a la n. Pues el error es mucho menor. Ajá. Porque 2 a la n crece mucho más rápido que n a la L. Entonces, sí, en efecto, lo que habíamos dicho en la clase pasada es correcto. Con una sola capa, yo puedo aproximar x al cuadrado. Pero si yo compongo capas, lo puedo hacer mucho más, la aproximación puede ser mucho mejor. Si ya puedo aproximar x al cuadrado, pues yo puedo aproximar el producto de dos números, porque x por y pues es x más y al cuadrado menos x menos y al cuadrado entre 4. Y estos son dos cuadrados, y entonces puedo aproximar un producto, ¿no? Y hay un teorema que dice que existe una ReLU que me aproxima el producto de dos números, aquí la entrada es x y y, ¿no? Tal que la diferencia, el error que tiene entre x y mi red es menor a epsilon. O sea, ustedes escogen el epsilon y existe una red neuronal de profundidad esencialmente logaritmo de epsilon. Ajá. Y que aproxima a un factor de epsilon.
¿Está claro? Entonces, con un número logarítmico de capas, de profundidad y un tamaño logarítmico de conexiones, yo puedo aproximar el producto. Y construyendo sobre eso, se puede generalizar este resultado a polinomios. Si ahora a mí me dan un polinomio escrito de la forma CJ a la XJ, ¿no? Existe una constante C mayor a cero, tal que para todo epsilon existe una red neuronal ReLU, tal que la aproximación, o sea, este supremo es tomado sobre todo el dominio entre 0 y entre -1 y 1, ¿no? Menos el valor que me da la red neuronal. Esto va a ser como mucho C por epsilon de la suma de los coeficientes. Entonces, aquí lo relevante es a qué costo. Ah, bueno, pues el tamaño de la red va a ser n log n, ajá, y la profundidad va a ser logaritmo de n, ajá, donde n es el grado del polinomio. Entonces yo puedo aproximar para toda epsilon un polinomio interpolar con una red neuronal de profundidad logarítmica, ¿no? Y de tamaño n log n. ¿Ah? Ok, entonces, pero ese resultado lo podemos usar para demostrar aproximaciones de muchas otras funciones. Entonces, una función es analítica, una función de -1 a 1 es analítica si su serie de Taylor alrededor de todo X en ese dominio converge a f de X en una vecindad de X. Entonces, cuando yo tomo una X y tomo la serie de Taylor, sí converge. Entonces, hay cantidad de funciones analíticas, las funciones trigonométricas, los polinomios, la función exponencial, todas son analíticas. Entonces, lo que se puede demostrar es que para una función analítica, es que si ahora tengo una función analítica que no sea lineal, porque las lineales las puedo aproximar con un arreglo, ¿no? Para todo, y ahora fijo una profundidad L, que va a acotar el tamaño de mi red neuronal poco profunda, entre comillas, de profundidad a lo más L. Existen dos constantes C y beta, tal que para toda epsilon existe una ReLU que me aproxima a mi F a lo más epsilon, ajá, pero esta epsilon, fíjense cómo se comporta, es C por E a la menos beta por raíz cuadrada del tamaño. ¿Ok? O sea, esto mejora de manera exponencial. O sea, es que a veces me cuesta trabajo verla escrito así, pero es E entre E a la menos, bueno, a la beta en este caso, ¿no? Por el tamaño de mi red. ¿Ok? Con la raíz cuadrada. ¿Ok? Ese es el error. Entonces, con un tamaño, el tamaño, o sea, esto converge a epsilon. Bueno, esto decrece de manera exponencial en términos del tamaño de mi red. Pero si yo no la dejo crecer más allá de un tamaño L, si quieren L igual a 100, ¿no? Esto se me vuelve el tamaño a la 2, a la L. Es decir, esto ya no, esta C, no le hagan mucho caso, pero va a ser como 1 entre C y ese va a ser el tamaño a la 2 a la L. Observen que si esta L es una constante, entonces esto se vuelve, converge polinomialmente en el tamaño. Y aquí tengo una convergencia exponencial. ¿Ok? Entonces son ejemplos pues de juguete, pero que ayudan a mostrar que sí, o sea, no es un sentido teórico, las redes neuronales profundas me permiten una aproximación más rápida que una red neuronal poco profunda. ¿Ok? Entonces, bueno, Ahora una pregunta. sí. O sea, hace dos proposiciones en el, ajá, y que el tamaño, eso lo más en el log n, pero, o sea, el log depende del epsilon, ¿no? O sea, como que si quieres, mucha aproximación, o sea, si el epsilon es muy chiquito, como que
ya no es tal cual en el log n, ¿no? Sí, Sí. puede crecer mucho, ¿no? Es que ahí generalmente el epsilon se fija a priori, ¿no? Y se vuelve una constante. Okay. Entonces es log n con una constante que depende de epsilon. Va a ser un factor positivo, ¿no? Porque es menos, el epsilon generalmente es menor a... Sí, o sea, el epsilon es como qué tanto quieres parecerte a tu función, ¿no? Ajá, pero es menor a 1 generalmente, ¿no? Entonces, la función ajá, entonces se vuelve un término aditivo. Claro que si es una epsilon muy pequeña se te podría comer a tu n, pero generalmente estas cosas se piensan como lo fijas, es tu error, es sobre una constante, y esta n es una variable. Uh-huh. Entonces dices, bueno, yo quiero aproximar polinomios de grado el que sea, la n, tú me puedes dar un polinomio de grado lo que tú quieras, yo te lo voy a aproximar a 0.000001. ¿No? Y una vez que escoges eso, bueno, sí, pago un costo, pero ya es un costo fijo para esa epsilon. Y lo que cambia es la n, es el tamaño de tu polinomio. ¿Okay? Entonces, ¿qué se iba a decir? Sí. Bueno, eso es lo mismo. Ajá, bueno, es la implicación, ¿no? Las redes profundas logran aproximación exponencial en el tamaño, las poco profundas aproximaciones de polinomial. Y pues ya. También hay implicaciones sobre el... bueno, sí, eso para alcanzar entonces el mismo factor de aproximación, si yo quiero vencer esta epsilon como un lado de manera exponencial, pues entonces necesito solo el logaritmo de 1 entre epsilon parámetros, ¿no? Bueno, logaritmo cuadrado, y en el otro necesito 1 entre epsilon ala, ese número de parámetros, ¿no? Entonces, bueno, esto es por lo que tengo por hoy. Voy a parar la grabación.